Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés, capítulo 10. En esta mañana vamos a leer y vamos a meditar en los versículos 2 y 3. El capítulo 10 de Eclesiastés, como hemos venido viéndolo, va a tratar varios aspectos prácticos de la vida y va a tener como una lluvia de ideas para analizar conceptos, realidades y eventos que normalmente nosotros no entendemos o que los pasamos por alto. Recordemos que el rey Salomón en Eclesiastés está presentándonos una faceta nueva que nosotros no conocíamos de él. De él conocemos muchas facetas, ¿cierto? Especialmente que era hijo del rey David, que era uno de los herederos tempranos al trono, que fue un rey joven de Israel y que gobernó por 40 años. Esas son las cosas que más sabemos de Salomón. También sabemos que fue muy famoso, que fue muy sabio y que fue muy apreciado y admirado en el mundo. Pero muchos detalles no sabíamos de Salomón. Aquí en el libro de Eclesiastés nos hemos estado dando cuenta que Salomón, además de ser rey, pues fue un gran poeta, fue un gran científico, fue un investigador, fue un teórico que pudiéramos decir que elaboró lo que llamaríamos hoy la teoría de la vida, es decir, cómo funciona la vida, cuáles son los desafíos que la vida tiene y cómo enfrentarlos. Pero en Eclesiastés se presenta como un predicador, eso no sabíamos de Salomón, que era un predicador. Se presenta como un teólogo profundo y como un científico, y lo estamos viendo también como un gran maestro. Es decir, Salomón desarrolló muchas habilidades y muchos talentos y muchos oficios por los cuales es apreciado y por los cuales lo podemos admirar. El texto de esta mañana dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. El texto que vamos a mirar hoy lo vamos a observar desde un argumento didáctico, es decir, cómo Salomón recurre a una ayuda pedagógica muy sencilla de un ejemplo para a través de ese ejemplo enseñarnos una gran verdad. Recordemos que el tema central de Eclesiastés es el temor al Señor. Y para poder explicar Salomón el profundo tema y complejo tema del temor al Señor, nos va a hablar de dos realidades de vida: la sabiduría y la necedad. ¿Cómo poder entender el temor a Dios? ¿A través de la sabiduría o a través de la necedad? Se conoce o se identifica si una persona teme a Dios. Recordemos que Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y ese es nuestro eslogan de trabajo y con ese eslogan vamos a trabajar. Salomón nos ha dicho hasta la saciedad en el libro de Eclesiastés que los necios abundan. Es decir, que lo escaso es encontrar un sabio, porque necios hay por todos lados. Y hoy en día solamente es entrar a las redes sociales. Y si usted esculca o revisa las redes sociales, se encuentra con centenares de necios. ¿Cómo lo sabemos? Por sus publicaciones, por sus argumentos, por la manera como se presentan, por su vocabulario, por sus intereses, por los discursos que dan, por la forma como ellos se promueven o se venden o se prostituyen. Entonces las redes sociales son el escenario perfecto hoy en día para que los necios abunden y para que los necios se promuevan y se ayuden mutuamente a crecer con seguidores. Salomón nos va a ayudar en esta oportunidad a entender un tema más y va a recurrir a un recurso didáctico. Cuando nosotros enseñamos, especialmente los que son maestros saben, para poder enseñar y tener pues resultados en la enseñanza, se tiene que tener ayudas didácticas o ayudas pedagógicas, es decir, ejemplos o principios o símbolos o señales que nos ayuden a transmitir el conocimiento. Una persona que no es maestra puede decir la misma verdad, pero la gente no la entiende. Pero el que es maestro dice eso mismo que dijo el sabio o el científico en palabras sencillas, en palabras básicas, y las personas pueden entender. Entonces Salomón va a recurrir a una ayuda didáctica para darnos el ejemplo de hoy. Y el ejemplo de hoy es: el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Nos ha dado muchos ejemplos Salomón y quiero recordar algunos. Uno, el de una ciudad pequeña, con un rey que vino a dominarla y un pueblo que se dejó dominar, pero un hombre sabio, pobre, que defendió la ciudad. ¿Recuerdan?
Nos dio otro ejemplo muy interesante y es de cómo las moscas, si no se quitan del perfume o no se revisa bien la vasija, echan a perder el perfume. Hablando de una pequeña locura que puede hacer ver al sabio como necio y perder su gran reputación o su honor o el estatus que él tenía. Hoy nos va a dar un ejemplo y el ejemplo tiene que ver con un símbolo que hoy en día nosotros también lo consideramos y que la Biblia lo refiere, y es el símbolo de las ubicaciones o los lados derecha o izquierda. Y el título de nuestra enseñanza hoy es ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? El rey Salomón nos va a ayudar a entender un poco eso. Y vamos a intentar resolver esto que no es tan sencillo, aunque lo parece, pero en realidad no lo es. ¿De qué lado estás? Salomón nos ha dicho en el libro de Eclesiastés, igual lo dijo en Proverbios, que solamente hay dos maneras para caminar en esta tierra. O caminamos sin Dios o caminamos con Dios. Y haciendo honor a este ejemplo, que es un principio estructural de sus escritos, nos ha dicho que solamente hay dos tipos de personas, los sabios o los necios. Y en la misma línea de pensamiento nos dice que solo hay dos destinos, los que viven bajo el sol solamente y los que viven considerando el más allá del sol. Es decir, usa la misma guía estructural o metódica para darnos la enseñanza, y ahora va a recurrir al ejemplo de la derecha y la izquierda y nos va a decir que tenemos dos lados que nos sirven para ubicarnos o para dirigirnos a un lugar o para dar orientación sobre algo. Siempre uno está, cuando le preguntan algo, uno dice a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Y uno le dice, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, 200 metros más y luego va a la derecha o a la izquierda. Y siempre usamos la derecha o la izquierda como una señal de ubicación, de dirección o de indicación para nosotros llegar a un lugar o conocer un destino. Eso no es malo en sí, la Biblia lo refiere y lo usa. Nuestro cuerpo fue hecho por Dios para tener dos lados, ¿cierto? Tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Dios nos diseñó así y eso lo usamos para ubicarnos y para orientar a otro. Salomón va a recurrir a ese ejemplo común, que es un ejemplo de sentido común que en todas las culturas se usa, que usamos las indicaciones de las manos para poder orientar sobre un camino, sobre un destino o sobre un lugar que queremos orientar a alguien o al cual nos queremos dirigir. Entonces Salomón va a usar eso. En la antigüedad especialmente, desde muy antiguo, en las culturas primeras, igual hoy en día, se acostumbró que uno debe saludar. ¿Sí? El saludo es un saludo común en las sociedades humanas y se aprendió desde la antigüedad que se debe saludar con la derecha. Eso lo aprendieron culturalmente, la Biblia no lo establece. La Biblia no definió que nos debemos saludar con la derecha, sin embargo, culturalmente, en las diferentes civilizaciones se acostumbró que lo mejor para saludar es darnos la mano derecha. Cuando uno era niño y daba la mano izquierda, ¿qué nos decían nuestros padres? Esa no es, ¿cierto? Así no se saluda. Pase la mano derecha. ¿Sí les tocó esa lección de urbanidad? A mí me tocó, ¿cierto? Salude, pero salude con la mano derecha. ¿Sí? Uno cuando se equivoca y da a la izquierda dice, es que esta no se la doy a cualquiera para enmendar el error. Pero normalmente nosotros saludamos con la mano derecha. Eso culturalmente en muchas civilizaciones se asoció como a una especie de bendición. Es decir, que cuando yo le doy la mano derecha a alguien, estoy como diciéndole que te vaya bien, que tengas un buen día, que te vaya bien y que tenga éxitos y que tenga resultados. Es un asunto como de visión cultural para poder transmitirle a la otra persona o a la persona que estamos saludando como una especie de espaldarazo, decirle, yo deseo que todo te salga bien, por eso te doy la mano derecha. Tanto así fue incorporado este principio cultural que luego la Biblia dice, el apóstol Pablo, cuando ordenó a unos hermanos, dice, y nos dimos la diestra en señal de compañerismo, ¿recuerdan? Entre los griegos y entre los romanos también era usual saludarse con la mano derecha. Y Pablo dice, como estábamos en acuerdo, como estábamos de acuerdo en lo que habíamos hecho, que era ordenar a unos hermanos y enviarlos para que ejercieran el ministerio, una señal de aprobación pública, una señal de que estábamos de acuerdo con la decisión y que lo respaldábamos en público, era darnos la mano derecha
y estrechar la derecha. Es decir, como una especie de saludo, una aprobación. ¿Con qué manos se saludan ustedes? Para nosotros hoy en día el saludo no tiene mucho sentido, ¿cierto? Como de bendición o de que te vaya bien, es simplemente un formalismo hoy en día, pero el saludo tradicional es un saludo de bendición. Recuerden que para los hebreos no solamente se daban la derecha, se estrechaban la mano, se daban un abrazo y se decían shalom, ¿recuerda? Que es la paz del Señor sea contigo, o en un sentido más amplio sería yo deseo que te vaya bien en todo. Sí, era una bendición integral, completa, no simplemente una señal simbólica con la mano derecha, sino también unas expresiones verbales, deseo que te vaya bien, yo quiero que tengas buena salud, que te vaya bien en tu trabajo, que todo lo que hagas te resulte bien y por eso te doy la mano y te deseo shalom, que la paz de Dios sea contigo. Entonces, culturalmente la mano derecha fue asociada a la bendición. De hecho, incluso todavía algunos dicen, pareciera que me levanté con el pie izquierdo. ¿Sí han escuchado eso? Porque para los griegos, un rito en su levantar era revisar atentamente que el primer pie que pusieran después de levantarse, saliendo de la cama para el piso, fuera el derecho. Ellos decían, si yo comienzo el día con el pie derecho, me va bien, pero si comienzo con el pie izquierdo, me va mal. Era un agüero que lo conservaban los griegos y estaban muy atentos a siempre revisar que pusieran primero su pie derecho. Nosotros no tenemos que creer en agüeros, pero los griegos eran muy agoreros y ellos tenían cuidado de eso. Entonces la derecha, la mano derecha, el lado derecho, en la Biblia ha sido asociado con la bendición. No estamos diciendo que el lado derecho sea malo o bueno y que el lado izquierdo sea malo o bueno. Lo que estamos diciendo es que didácticamente, como un ejemplo, como un símbolo, como una señal de aprobación, el lado derecho en la Biblia o la mano derecha se asocia generalmente con lo bueno, con lo recto, con lo perfecto y con lo justo. Eso es lo que nos va a hablar Salomón. Como Salomón está intentando identificar el necio y el sabio, y ya nos ha dado muchos ejemplos de cómo actúa el necio, y nos ha dado muchos ejemplos del sabio, ahora va a recurrir a un ejemplo. ¿Sí? Y ese ejemplo lo va a usar para decirnos de qué lado estás. Es decir, a qué lado te asemejas o te pareces para que puedas indicar lo que tú eres o lo que tú crees. Entonces va a usar el ejemplo de la derecha o la izquierda. Pero noten lo interesante del discurso de Salomón en esta parte. Dice, el corazón del sabio está en su mano derecha. Pero todos sabemos que el corazón nuestro realmente está al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se equivocó Salomón? ¿Un problema de anatomía? Porque Salomón está diciendo que el corazón del sabio está al lado derecho, pero realmente nuestro corazón, generalmente, en su gran mayoría, al menos que haya una malformación, el corazón está al lado izquierdo. Entonces recuerden que Salomón no nos va a dar una clase de anatomía, no nos va a dar una clase de cardiología, nos va a dar una clase de principios sobre la sabiduría y sobre la distinción entre el sabio y el necio. Y para ello recorre al ejemplo y usa el ejemplo de la lateralidad para explicarnos que uno básicamente podemos encontrarlo a un lado y el otro concepto al otro lado. De esa manera los distingue, los separa y nota que están totalmente separados y distinguidos para que los podamos ver. Entonces el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio está en su mano izquierda. Salomón nos va a recordar varias cosas. Primero, que existen sabios y existen necios. Segundo, que los sabios y los necios tienen corazón igualmente. ¿Qué los diferencia? Que el corazón de uno está inclinado a un lado y el corazón del otro está inclinado al otro lado. No físicamente, no está hablando del órgano, sino inclinado en cuanto a su mente, en cuanto a su corazón, en cuanto a su conciencia y en cuanto a lo que él hace. Es decir, se inclina a una dirección distinta al otro. Y eso nos ayuda a entender lo que ya Salomón nos ha dicho, y es que el sabio y el necio son claramente diferenciados. Que no hay un lugar a confusión de uno decir, yo no sé si él es un necio o es un sabio. No, se pueden diferenciar claramente
porque uno va en una dirección y el otro va en otra. Se puede diferenciar con claridad y casi a distancia. Lo primero que va a decir es, el corazón del sabio está a su mano derecha. Noten, amados hermanos, que el rey Salomón, y es parte del estilo de los proverbios, generalmente cuando va a hablar del necio y del sabio no los equipara, que normalmente uno los equipararía. Es decir, diría son como dos conceptos iguales y haría un concepto dicotómico o simplemente un binomio de conceptos diciendo hay dos ideas iguales, paralelas o alternas o similares. Recuerden que Salomón ya nos dijo que es mucho mejor ser sabio que ser necio, es decir, estableció un juicio de valor diciendo que de los dos conceptos hay uno que supera notablemente al otro y esa es la sabiduría. Eso ya lo estudiamos. En este texto nos va a decir que el corazón del sabio, es decir, comienza describiendo el concepto superior. Eso se llama un concepto deductivo, es decir, él parte por darnos deductivamente la idea principal de lo que él va a decir. Si leyéramos estos dos versículos, si tuviéramos la tarea de identificar la idea principal, Salomón ya nos la dejó en la primera línea. La idea principal es que el corazón del sabio está en su mano derecha. Es decir, de todo lo que Salomón nos va a decir aquí, la idea principal es la primera que se describe. Recuerden que hay varios tipos de párrafos cuando uno construye párrafos, pero este es un estilo deductivo que generalmente es el estilo que usa la Biblia. Es decir, parte por darnos principios absolutos y a partir de esos principios comienza a pasar otras enseñanzas y otras lecciones, pero ya nos dejó sentado o nos dejó anclado o nos dejó de primeras el principio general o el principio categórico. En este caso, el corazón del sabio. Y uno dice, ¿por qué no comienza por el necio? Nosotros generalmente nos han enseñado que uno debe comenzar de menos a más. ¿Sí? En la oratoria o en los discursos se comienza por lo elemental y se va avanzando hasta llegar a lo principal o al clímax de lo que se quiere decir. Pero el rey Salomón es un hombre sabio, no simplemente es un orador, no simplemente nos pasa ideas, no solamente nos da enseñanzas, sino que él hace honor a su sabiduría que Dios le dio y él comienza diciendo, el principio que les voy a decir es el siguiente y de ahí para adelante pues analicen. ¿Sí? Lo primero que les dijo es lo primero que tienen que prestar atención. ¿Y qué es lo primero que nos dice acá? Que el corazón del sabio está en su mano derecha. Es decir, como decimos castizamente, Salomón nos da cátedra y deja por sentado de entrada lo que él nos va a decir y qué es lo importante del discurso. Puede que lo demás lo olvidemos. ¿Sí? Es probable que todo el resto del texto no lo podamos memorizar, pero ¿qué es lo que Salomón quiere que nos quede en la mente? Que el corazón del sabio está en su mano derecha, es decir, la verdad principal, la verdad central, la verdad rectora de lo que él nos está diciendo, el corazón del sabio. Inmediatamente cualquier estudiante de anatomía o cualquier persona con sentido común diría, Salomón se equivocó. El gran rey, el sabio rey se equivocó porque nos dice que el corazón está a la mano derecha cuando todos sabemos que está al lado izquierdo. Pero ya sabemos que el tema de Salomón es describir la sabiduría de los sabios y la dirección que tienen los sabios en todas las acciones. Toma el ejemplo del corazón porque sabemos, según la escritura y según el pensamiento hebreo, que el corazón es la base o es la fuente o es el órgano principal en el cual se establecen los principios, la conciencia, los motivos y las decisiones del hombre. Que el problema o el centro de todo lo que nosotros somos está en el corazón, que el corazón es el motor de todo. Si nosotros tenemos corazón y el corazón funciona bien, todo funciona bien a nivel orgánico, a nivel físico. Pero a nivel integral, en todo lo que somos también, si el corazón está bien encaminado, todo funciona bien. ¿Recuerdan el consejo del sabio Salomón en otra ocasión? Dame, hijo mío, tu corazón y caminen por mis sendas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahora nos dice el corazón del sabio está a su mano derecha. En esa categoría cultural que está avalada en la escritura sobre el tema de la orientación y de asociar cultural o simbólicamente en la derecha lo bueno
y en la izquierda lo malo o lo que no es adecuado, Salomón va a partir diciendo el corazón del sabio está a la mano derecha. Siempre es muy llamativo los aportes de Salomón, porque a pesar de que los agnósticos dicen que el libro de Eclesiastés es el libro de los ateos y que es el libro del sinsentido de la vida y de las rutinas de la vida y de lo nefasto de la vida, realmente Salomón no da pie para eso, porque nos plantea conceptos categóricos, no relativos. Salomón no dice, parece ser que el corazón del sabio está a su mano derecha, o puede ser, es probable, ¿sí? Quizás, tal vez, por ahí dicen, ¿sí? Yo considero, ¿sí? Todos esos conceptos relativistas que nosotros hoy en día manejamos a diario y que nos parecen comunes. Sin embargo, la Escritura no dice eso, ahí categóricamente lo que plantea es el corazón del sabio está a su mano derecha, punto. Eso es un concepto absoluto, no relativo. El que tenga discusión, pues que discuta con el autor de la Escritura, pero ahí nos está diciendo por sentado que los principios del Evangelio son absolutos y que no podemos caer en el sinsentido o en la duda, porque no admiten duda los principios del Evangelio. ¿Qué significa que el corazón del sabio está en la mano derecha? ¿Qué significa? Primero. Segundo, ¿por qué comienza Salomón describiendo el sabio y no el necio? Siendo que abundan los necios, debiera describir a lo que más abunda. Pero es que Salomón no está escribiendo para los necios. Salomón, ¿para quién está escribiendo? Para los sabios, porque a los necios no les importa la Escritura, ni les importa Dios. Viven de espaldas a la Escritura y viven simplemente en función de lo que hay debajo del sol. Salomón está escribiendo para los sabios. Salomón ya ha categorizado esos dos conceptos y nos ha dicho que la sabiduría está muy por encima de la necedad, y haciendo honor a ese ejemplo, entonces nos va a explicar primero la vida del sabio, y de ahí en adelante pues los necios no necesitan explicación. El corazón del sabio está a su mano derecha, y eso nos ayuda para entender que según Salomón y según la Escritura, en este sentido simbólico o didáctico, la derecha se asocia con lo bueno. Así como cuando alguien se saludaba y decía, yo deseo que te vaya bien, el que va por la derecha le va bien, ¿sí? Recuerden que aún en el tránsito, en el camino, siempre le dicen, camine por la derecha, ¿sí? Es parte de la manera como nos movemos en las vías, o en las calles, o en los andenes, vaya por la derecha. Eso nos indica que quien va por la derecha va por el lado correcto y puede ir sin peligro a equivocarse o a estrellarse porque va por el lado correcto. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Es decir, el sabio va por el lado correcto porque eligió la ubicación y la orientación correcta que lo conduce al buen camino. ¿Recuerdan cuando Jacob fue a orar y a bendecir los hijos de José? Recuerden que una práctica cultural entre los patriarcas antiguos era poner la mano derecha sobre la cabeza del primogénito. ¿Sí recuerdan o no? Hay que leer, hay que leer. Y Jacob, como ya estaba anciano, recuerdan, y ya había perdido la vista y estaba muy mayor, puso la mano izquierda sobre la cabeza del primogénito y la otra mano sobre la cabeza del primogénito. Es decir, se invirtió. Y recuerden que le dijo José, papá, te equivocaste, así no es. Siempre un buen consejo oportuno sirve. ¿Y qué dijo Jacob? No, ya así es. Así es, no voy a cambiar, ¿cierto? Jacob era un hombre de determinaciones muy firmes y no quiso cambiar su mano, pero eso también estaba ya anunciado, ¿cierto? Que el segundo hijo de José iba a prevalecer sobre el primero, y eso se dio también aún en ese ejemplo simbólico de él poner la mano izquierda sobre la cabeza del primogénito y la mano derecha sobre la cabeza del hijo segundo. Entonces, eso hace parte de la bendición sacerdotal o de la bendición patriarcal. La Biblia nos dice a qué lado se inclina el corazón. Si queremos que nos vaya bien, si queremos tener éxito en la vida, si queremos tener resultados, si queremos prosperar, si queremos que todo nos funcione bien, debemos conducirnos por el lado correcto,
porque si nos conducimos por el lado incorrecto nos va a ir mal, ¿sí? Imaginémonos que ahora salimos de aquí y los que vienen en carro toman el transporte y toman la vía equivocada y se van en contravía por la avenida. ¿Qué va a suceder? ¿O qué puede sucederles a ustedes si se van en contravía? Te dicen, no, es que yo quiero irme en contravía a ver qué se siente. Sentir la adrenalina. ¿Qué es lo más probable que le pase a usted y le pase a otros? Un accidente, posiblemente que vamos para la clínica, posiblemente hay muertos, hay sanciones de dinero por los comparendos que nos pueden hacer, obramos mal, nos van a maldecir, porque dice, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Nos van a decir palabritas muy fuertes, ¿no? Que pues yo no las uso, pero normalmente nos van a recordar un poco de palabritas que comúnmente nos dicen cuando actuamos mal en la calle, ¿cierto? Cuando uno cierra a alguien o no espera el semáforo o cuando uno invade el carril, nos dicen unas palabritas así muy importantes para recordarnos lo mal que vamos. Entonces miren que aún en la vía, si uno toma el carril equivocado o va en contravía, inmediatamente todos se encargan de decirle a uno, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Por ahí no es, despierte, es que no sabe manejar, es que usted no ve, es que no lee. Sí nos dicen así, ¿cierto? Y una cantidad de bendiciones que nos dan para que nosotros reaccionemos y tomemos nuestro carril, para que reaccionemos y busquemos nuestra ubicación porque vamos desubicados. Miren que eso sucede en las vías y es muy común en esta ciudad que siempre escuche uno personas en conflicto en las vías porque alguien invadió el carril, porque se parqueó en el lugar no indicado o porque simplemente no respetó las señales. Miren que eso nos enseña que sí hay un lado correcto para caminar. Es decir, que sí hay un sendero habilitado correcta y sabiamente para que podamos caminar. ¿Quieres ir por la vía y llegar a tu casa tranquilo? Entonces toma el lado correcto, respeta las indicaciones en el camino, toma todas las precauciones en la ruta y casi que con toda seguridad vas a llegar a casa bien. Pero si excede la velocidad, si no te sometes a las señales en el camino y si te vas en contravía, lo más probable es que vas a llegar a otro lugar, menos a tu casa. ¿Por qué? Porque estás obrando mal y no vas en el sendero o en el lado correcto. Es básicamente eso lo que nos quiere enseñar Salomón. Hay dos maneras de ir, por el lado correcto y por el lado incorrecto, ¿sí? Por el sendero adecuado o en contravía. ¿De qué lado estás tú? ¿Por qué lado tú estás caminando? Y la respuesta es, si estás caminando por el lado incorrecto, ¿aún así pretendes que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien si vas por el lado incorrecto? Pues no tiene sentido. Si vas por el lado incorrecto no te va a ir bien, con toda seguridad, y esa es la cátedra que nos da el rey Salomón. La derecha entonces significa la capacidad de poder entender que hay un lado correcto, hay una manera correcta, hay una moral correcta, hay unos principios correctos, hay unas obligaciones correctas establecidas y que debemos caminar por ellas. Si no lo hacemos, no esperemos que nos vaya bien. Yo le digo a mis hijos con frecuencia eso, si uno obra mal, si uno actúa mal, si uno es deshonesto, si uno es mentiroso, si uno es violento, pues no espere que le vaya bien en la vida, porque la vida está diseñada para que nos vaya bien a los que obran o a los que obramos de una manera correcta. Pero si obramos de manera incorrecta, no esperemos bendiciones. ¿Sí? Si uno está golpeándose con todo el mundo, agrediendo a todo el mundo, maldiciendo a todo el mundo, siendo deshonesto, haciendo negocios ilícitos, ¿uno cómo espera que le vaya bien? ¿Sí? Uno no pudiera hacer el negocio ilícito y venir el domingo a decir, oren por mí para que me vaya bien en un negocito que estoy haciendo. No, si el negocio es ilícito le va a ir mal. ¿Sí? Yo estoy obrando mal en mi casa, pero oren para que mi hogar no se destruya. No, si estoy obrando mal, lo más seguro por sentido común es que el hogar se va a destruir porque estamos obrando mal. Oren para que no me echen del trabajo porque es que yo no soporto al jefe, pero es que estoy obrando mal. Entonces posiblemente se va a quedar sin trabajo. No porque nosotros no oramos, sino porque la oración tiene que ir acorde también a los principios rectores del Evangelio. Salomón nos va a ayudar a entender eso. Y recordemos que Salomón nos enseña con ejemplos. Salomón fue un hombre necio en un periodo de su vida
Y Salomón, debiendo caminar derecho, en gran parte de su vida, ¿recuerdan que se fue en contravía? Se fue en contravía Salomón y sufrió terribles consecuencias en su honor, en su reputación, en su futuro como rey, en el concepto que muchos tenían de él como rey, y la Biblia dice que solo por la misericordia de Dios volvió al camino, no sin las consecuencias que él cosechó. Entonces, muy importante eso. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4 nos va a decir, la palabra de Dios no solamente es palabra de Dios, sino que se alinea en la rectitud. Es recta, es veraz, es precisa y ella es derecha. Recuerden que ese es uno de los atributos de Dios, la rectitud, ¿sí? La veracidad. No tiene cosas ocultas o peligrosas o desconocidas o misteriosas, sino que es recta. Mientras la palabra de Dios es recta, nuestro corazón es engañoso. ¿Qué debemos hacer entonces? Si queremos que nos vaya bien, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, tenemos que confiar nuestro engañoso y perverso corazón a Dios para que Él nos enseñe a caminar rectamente, para que nos enseñe a caminar por la derecha, por el lado correcto y hacer las cosas bien como Dios ha establecido, de lo contrario nos va a ir mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando Salomón está diciendo que el corazón del sabio está al lado derecho, lo que está diciendo es que aunque tenemos el corazón al lado izquierdo es engañoso y la única manera para que el corazón no nos juegue en contra es que esté al lado derecho, es decir, alinearlo con la palabra de Dios, alinearlo con las verdades del Evangelio y ponerlo en la perspectiva adecuada, de lo contrario nos va a ir mal. Hemos hablado que todos nosotros como padres y nuestros hijos, todos soñamos con que nos vaya bien en la vida. Ninguno de nosotros queremos que a los hijos les vaya mal. Ninguno queremos que nuestros hijos fracasen. No queremos que nuestros hijos cuando negocien o viajen o se casen les vaya mal. Queremos que les vaya bien. Oramos y procuramos que así sea. Pero aquí Salomón nos da realmente la fórmula de fondo. ¿Queremos que les vaya bien a nuestros hijos y a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que invertir más? En cuidar, en proteger, en direccionar el corazón de ellos, porque de lo contrario les va a ir mal. Nosotros a veces pensamos que lo mejor para nuestros hijos es la educación o la herencia financiera, pero realmente la herencia espiritual es la mejor educación y la mejor inversión para nuestros hijos. En segundo lugar, Salomón dice, más el corazón del necio está a su mano izquierda. Es decir, anatómicamente el corazón del necio es igual a su corazón físico. Así camina, así actúa, desviado, sin considerar las normas y respetando los principios y respetando las autoridades y no teniendo en cuenta lo que Dios establece. Y haciendo honor a este ejemplo, Salomón describe que el corazón del necio siempre está inclinado al mal camino. Recuerden que la Biblia dice que el designio de los hombres es de continuo solamente el mal, de todos los hombres. ¿Sí? Recuerden que nuestros hijos desde que eran bebés, lo primero que nos sorprendió a nosotros no fueron las palabras bonitas que dijeron, sino las palabras fuertes o las reacciones fuertes. Si lo primero que nos sorprendió a nosotros como padres cuando teníamos esas criaturitas en los brazos, eran sus pataletas, ¿sí? O sus berrinches, o no sé si me pasó solo a mí, pero uno no se sorprende que ellos cuando comiencen a hablar digan cosas bonitas, lo primero que comienzan a decir es, no quiero. ¿Sí dijeron sus hijos así? O no me gusta, ¿sí? O esto es mío, o nos manotean fuerte, ¿sí? Eso significa que el corazón de todos está al lado izquierdo y actúa de manera desviada porque el corazón está de continuo inclinado al mal. ¿Qué podemos hacer?
Salomón nos da la fórmula precisa para nosotros poder enfrentar nuestro torcido corazón y el corazón engañoso de los hijos. La mayor inversión que nosotros hacemos como padres en la instrucción de nuestros hijos tiene que ver con corregirles. Y los padres que no corrigen a los hijos, obviamente están dejándolos libres para que su corazón engañoso les juegue en contra. Una de las tareas más grandes que nosotros como padres hacemos es corregir a nuestros hijos. Son mucho más las correcciones que tenemos que hacerles que las felicitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Son mucho más, mire, esto no se hace así, no lo haga así, mire, por favor, vuelve y lo haga, hable bien, pida perdón, haga esto, haga aquello, y ellos se ofuscan a veces. Y uno de padre también se ofusca. La pregunta es, ¿y si no lo hacemos? Si decimos, bueno, no le voy a decir nada y lo dejo que haga lo que él quiera, ¿qué va a pasar con nuestros hijos a futuro? Ahora, nuestros hijos a veces se ofuscan y dicen, es que mi papá y mi mamá molestan mucho, todo lo que yo hago no les gusta. Pero seguro que cuando ellos tengan hijos van a replicar lo mismo porque es la única manera de instruir a nuestros hijos. Imagínense que hoy en día hay decisiones de algunas entidades gubernamentales que nos están prohibiendo a los padres poder ejercer dirección y corrección a favor de nuestros hijos. Es decir, que nos están dejando sin posibilidad legal de poder orientar y direccionar moral y legal y espiritualmente a nuestros hijos. ¿Qué pasará de la nueva generación? Si los gobiernos siguen caminando en ese sendero desviado de decir, déjelo que él haga lo que él quiera, déjelo y no lo traume, déjelo que él decida, qué es lo que nuestros hijos naturalmente deciden, y no es porque ellos no sean inteligentes, es porque su corazón está al lado izquierdo. ¿Qué es lo que ellos generalmente deciden? Coger cosas ilícitas, tomar caminos ilícitos, usar palabras ilícitas. Es muy fácil, ese tipo de cosas se pegan tan fácil. Solo escuchar a un compañerito decir una palabra vulgar y ya el niño la aprende. Solo escuchar una actitud violenta o verla y ya él la repica, porque el corazón de todos está a la mano izquierda, es decir, está ubicado mal, está direccionado mal y está contra el designio bueno y perfecto de nuestro Dios. El rey Salomón nos va a decir, el corazón del necio está al lado izquierdo, es decir, por eso actúa como él actúa. Por eso él obra como él obra, porque es que él no anda bajo principios y reglas, sino que él es regla de sí mismo, hace lo que quiere. Recuerden que cuando hoy en día los pedagogos, especialmente o los psicólogos, algunos nos dicen, deje que el niño haga lo que él quiera, ¿cierto? Porque ese es un decir hoy en día en algunos lugares, es que aquí dejamos que el niño haga lo que él quiera. Obviamente nosotros sabemos que lo que él quiere siempre es contrario a lo correcto, eso lo sabemos. O nosotros como adultos también, si nos damos la licencia de hacer lo que querramos, ¿qué vamos a hacer? Si yo les dijera, bueno, este diciembre haga lo que usted quiera, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Bueno, no vuelvo este mes a la iglesia, no voy a diezmar, no voy a ayudar a nadie, me voy de viaje, me voy de parranda, porque eso es lo que naturalmente nace en nuestra mente inmediatamente cuando nos dan la licencia de hacer lo que querramos. Pero la Biblia nunca nos da esa licencia. La Biblia siempre nos dice, hay principios, hay normas, hay que caminar por ellas, y si tú no quieres caminar por ellas, pues entonces te alineas o te identificas con el necio y hay consecuencias. Isaías 32:6 dice así, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía al alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Miren lo interesante. ¿Qué habla el ruin? El ruin es el malo, el malvado, ¿sí? El que no es útil. ¿Qué habla? Ruindades, iniquidades, maldades. Dice, y su corazón es una fábrica de iniquidad. ¿Habían pensado eso? ¿Que el corazón es fábrica de cosas malas? En el corazón es que se gestan todos los planes más malvados que uno pudiera cometer. Es muy interesante, a veces nos llama la atención cuando vemos algunas noticias aterradoras en la televisión, donde uno, por ejemplo, no le cabe en la cabeza que un padre o una madre pueda violar a sus propios hijos, pueda prostituirlos,
pueda venderlos, pueda asesinarlos. Si uno dice, ¿en qué cabeza cabe que esa criatura que uno recibió y que cuidó en los primeros años o meses, luego después se ensañe contra ella y que la venda o la mate o la asesine simplemente por dinero, o porque le incomoda, o porque quiere tener un futuro más tranquilo, o porque esa criatura llora mucho y entonces lo desespera y no lo deja dormir, y entonces lo estrangulan? Dice, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, uno en sentido común no lo entiende, porque uno dice, tenía que estar la persona bajo un estado emocional confuso, y ese es el estado en el cual se amparan para las rebajas de pena. No, es que yo estaba confundido, es que estaba estresado, es que ese día fue un día difícil. Es decir, el amor comete locuras. Yo amaba a ese niño, lo amaba con todo mi corazón, yo no sé qué hice, lo maté, pero yo no lo pensaba matar. ¿Sí han escuchado esos testimonios? Yo lo estrangulé, pero yo no quería hacerlo. ¿Será verdad? Aquí dice la Biblia lo correcto, que es contrario a lo que ellos argumentan. Lo que la Biblia dice es el corazón es una fábrica de maldad. Yo no puedo justificarme y decir, yo amo a esa persona, pero la maté, la asesiné, la violenté, la golpeé, la destruí o la agredí. Porque lo que dice la Biblia es del corazón, lo único que puede salir es maldad, no salen cosas buenas. Por eso hay tanta maldad en la tierra, porque el corazón de los hombres es malo y perverso, y cosas que ni siquiera nosotros nos logramos imaginar. ¿Sí? Ejemplos aterradores, hallazgos macabros, y eso muchos que ni siquiera se descubren, y uno dice, ¿en qué mente, en qué conciencia, en qué manos puede suceder eso? Bueno, en un corazón lleno de maldad, que solo fabrica daño, destrucción. Y mire lo que dice acá, no solo fabrica iniquidad, no solo comete iniquidad contra otros sin maldad, sino que habla cualquier clase de escarnios contra Dios. El problema no es la maldad que comete contra otros. ¿Cuál es el agravante en todo esto? Todos los insultos y blasfemias y la manera como esas personas se expresan a Dios o contra Dios, tratando a Dios como si fuera nada o cualquier cosa para ellos poder justificar sus malas acciones. Y dejan vacía el alma del necesitado, roban al necesitado, se aprovechan del necesitado y lo dañan. Es una situación realmente calamitosa, pero eso es lo que está describiendo Salomón. Y Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Miren lo interesante. El necio repite una y otra vez su necedad, ¿sí? Está en un círculo vicioso, en un laberinto sin salida, donde él repite su necedad, pero mire cómo lo compara acá, dice como un perro que vomita, engulle la comida, luego la vomita y luego ¿qué vuelve y hace? Vuelve y se la come. Eso ya nos da asco, nos da fastidio, dice, pero así hace el necio. Se revuelca de mil maneras en el mundo perverso y él dice, eso es bacano, eso que hice fue full, pasé un fin de semana increíble, vieran cómo yo gocé este diciembre, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué gozó? Se gastó su salario, destruyó su salud, malgastó sus energías, acabó con su futuro, se quedó sin trabajo, adquirió enfermedades, perdió su hogar, perdió su familia. Muchos quedan en la calle, muchos en la cárcel, otros en las clínicas, y eso no es lo peor es que están siendo enemigos de Dios. O sea, lo grave no es ir a una clínica o ir a una cárcel, lo grave es enfrentar la eternidad sin Cristo, eso sí es grave. Y eso es lo que dice la Biblia, el necio da vueltas y da vueltas en su propio vómito, en su propio muladar, pero para él eso es motivo de orgullo. Miren lo que yo hice, haga lo mismo. Camine, vamos, deje de ser tan aburrido en la iglesia. Dice que en la iglesia esté perdiendo su juventud. Pero eso nos dicen los necios porque ellos caminan por el lado izquierdo, es decir, ellos caminan a oscuras, caminan en contravía a los principios de Dios y porque ellos no tienen principios. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Salomón nos va a dar otro ejemplo en Proverbios de cómo conocer un necio. Entonces, ¿cómo se conoce un necio? Porque actúa como un animal. ¿Cómo se conoce un necio? Porque actúa en tinieblas y va por el lado izquierdo,
tenebroso, oscuro, sin principios y sin control. ¿Cómo se conoce un necio? Porque da rienda suelta a sus palabras. No tiene control en su lengua, no tiene control en sus palabras, dice cualquier cosa, ofende, luego se justifica, luego se lava las manos, luego trata de comprar el cariño de alguien, pero es así el impío, el necio. Habla del chismoso que se alimenta o se llena de argumentos y de información que realmente no le interesa. Por eso todos esos programas de morbo, todos esos reality tienen tanta audiencia, ¿sí sabían? O sea, ¿por qué los realities tienen tanta audiencia si no enseñan nada? ¿Qué pedagogía de principio moral nos enseñan los realities? ¿Y cuál es el chisme? ¿No? Pues que salió en vestido de baño, o que se quitó la camiseta, o que está descalzo, o que usó una palabra obscena. ¿Por qué? Porque todo lo que es necedad, chisme, vulgaridad, obscenidad, atrae. ¿Sí? Atrae. Si usted abre un perfil en una red social para ese tipo de publicaciones, pues se llena de seguidores rápido, porque eso es lo que la gente está buscando. Porque el necio vende necedad, vende humo, y él se alimenta de palabras necias. Salmo 14:1. Lo peor de todo, esto no es lo peor es que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, porque para él no existe Dios. Entonces lo más grave del necio no es que sea chismoso. Lo más grave del necio no es que él se revuelque en su propio vómito y lo engulla de nuevo. Lo más grave del necio es que para él poder justificar y tener una licencia o vía libre para hacer sus fechorías, entonces él ¿qué dice? Dios no existe. Ahora, yo les pregunto, ¿realmente el necio está convencido que Dios no existe? El necio sabe que Dios existe, porque el diseño natural con el cual Dios nos creó es para considerar un ser supremo. La forma y las funciones y facultades que tenemos nos indican y nos revelan que hay un creador y sustentador de todas las cosas. Eso lo sabe todo mundo. Todo mundo sabe que no estamos aquí por azar, que venimos de una mano maravillosa y perfecta y sublime, que es Dios el Creador o el Eterno Señor. ¿Por qué Él dice que no existe Dios? ¿Por qué Él llegó a esa conclusión? Porque a Él le sirve lo que Dios le da, pero no le sirve lo que Dios le exige. Él le encanta que Dios le dé trabajo, le dé salud y lo prospere. Y ahí sí Dios existe, le ponen la velita, le ponen el altar y le rinden culto o van a la iglesia. Pero apenas Dios le dice, pórtate de esta manera como tú estás obrando es incorrecta y vas a tener consecuencias, entonces ¿qué dice? Dios no existe, porque está en contra de mí, en contra de mi libertad y en contra de mi autonomía y en contra de mi corrupción. Es decir, Dios existe para que me bendiga, pero Dios no existe para que me corrija. ¿No es lo mismo que está sucediendo con la educación de los hijos? ¿Para qué existimos los padres según la ley contemporánea de la relación padre-hijo? Para proveerles, para darles, ¿cierto? Porque un niñito pobrecito de 25 años no se puede sacar de la casa si él está haciendo un cursito. ¿Sí? Si tiene un carnet que está haciendo un curso, pobre angelito, hay que protegerlo y hay que darle seguridad social, hay que darle protección, hay que darle techo y hay que darle una mesada cada fin de semana o cada mes. Pero no lo podemos corregir, porque si le decimos que está mal hecho, que llegó tarde o que eso no se hace así o no se responde así, inmediatamente él nos denuncia. ¿Y quién pierde la denuncia? El padre. O sea, existimos para proveer, mas no existimos para corregir. ¿Eso no es absurdo? Si yo soy el que proveo, si yo soy el que trabajo y suplo, no tengo la autoridad, el derecho legítimo de poder corregir también e imponer unos principios. ¿O ustedes qué dicen? ¿Estoy exagerando? Es que soy un padre retrógrado, ¿cierto? Yo soy del siglo pasado, del milenio pasado. Porque los padres modernos simplemente dan y los hijos hacen lo que quieren. Eso es lo que dice el necio. El necio dice, el Dios que me da trabajo, que me da salud, que me da vida y que me da lo que yo quiero, ese me gusta, me encanta, me fascina. Con él me la llevo bien. Pero ¿saben con qué Dios me la llevo mal? Con el que me corrige, que me pone condiciones y que me dice, si haces esto mal, tienes consecuencias. Igual como pasa hoy en día con nuestros hijos. Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios.
es una referencia más paralela del salmista para decir que una y otra vez el necio dice, Dios no existe. Pero no es que no exista, lo que él no quiere es que Dios exista para corregirlo, para ponerle límites, porque cuando Dios da, ahí sí existe para dar. Entonces, amados hermanos, noten la desviación del impío, porque el impío quiere solamente beneficios sin control y sin límite. Y yo les pregunto, ¿en qué lugar ustedes pueden tener todos los beneficios y hacer lo que ustedes quieran? ¿En el trabajo será? Que en el trabajo nos dan un buen sueldo, nos dan una buena prima de fin de año y podemos llegar a la hora que querramos y hacer lo que querramos. ¿Qué nos dice en el trabajo? ¿Quieres aumento de sueldo? Mire, trabaja más duro, ¿sí? Produce más, sé más efectivo en los resultados y te aumentamos los porcentajes de ganancia. Pero también nos dicen, otra llegada tarde y está preavisada. ¿Sí? Una falta más y sin previo aviso estás por fuera y esa es tu prima. Despido. En la familia pasa igual. O es que nosotros como padres, y mucho más como padres sabios cristianos, tenemos que permitir que nuestros hijos hagan todo y por temor a la ley contemporánea, entonces dejarlos que hagan lo que quieran, porque pobrecito el angelito. No tenemos derecho a poner límites, a poner horarios, a poner controles, que son para el bien de ellos, más bien, para su edificación y para que mañana sean hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad y que puedan surgir en la vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y probablemente Salomón está presentando aquí un reclamo contra su padre. ¿Se acuerdan cuál fue el padre de Salomón? El rey David. Y el rey David fue excelente rey, uno de los mejores guerreros de la antigüedad, uno de los mejores estrategas de guerra y de justicia, que ganó casi todas las batallas en las cuales se enfrentó. David fue un fracaso como padre, un rotundo fracaso como padre, un rotundo fracaso como marido y un rotundo fracaso como jefe del hogar. Perdió su hogar, tenía tenía hijos de diversas mujeres, tuvo muchas mujeres, no puso controles, sus hijos violados en su propio palacio, asesinados unos entre ellos en el propio palacio. Era un desorden. Sus hijos eran lujuriosos, eran prostitutos, eran ególatras, eran narcisistas, en la misma casa, en el palacio del rey. Y uno dice, ¿y el rey no se dio cuenta? ¿Recuerdan cuando le dijeron que habían violado a Tamar? ¿Recuerdan qué dijo David? ¡Ay, qué tristeza! Esa fue la acción tan correcta para defender a su hija y para corregir a su hijo mayor. No hizo nada, se quedó de brazos cruzados y la Biblia dice, eso es lo más grave del hombre, que vive sin límites considerando que Dios no existe cuando Dios sí existe. Por eso la pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Estás a la derecha o estás a la izquierda? ¿Caminas como los sabios, es decir, guiado por los principios rectores de la palabra? ¿O caminas de cualquier manera, como te gusta a ti, como te place, es decir, por el lado de los necios? Y miren lo que continúa el texto diciendo. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Esto sí es el colmo, ¿cierto? O sea, él no dice yo soy necio, pero es como si tuviera un letrero acá o en la espalda. No sé si alguna vez le hicieron a ustedes esa picardía de que alguien le puso un letrero en la espalda y decía, burro soy. Sí, una hojita con una cinta, cuando hay campamentos o actividades en los grupos de que uno sale de paseo o de un campamento en la universidad, siempre se hacen ese tipo de pegas. ¿Sí? Le ponen un letrerito o dice se vende. ¿Sí? ¿No le hicieron ese jueguito? No es muy agradable, ¿cierto? ¿No lo hacían? Yo sí creo que algunos lo hicieron, pero no se dejaron hacer ese jueguito. Pero eso es lo que dice la Biblia. El necio es como si llevara un letrero en la espalda o en la frente o acá en el pecho, donde él está diciendo, yo soy necio. Y todo el mundo le dice, ¿usted por qué es necio? No, ¿necio yo? No, yo soy profesional, yo tengo títulos, yo soy exitoso, yo soy ejecutivo, yo no soy necio. Pero ¿qué dice el rey Salomón? Pero todo mundo, todos los sabios que lo ven, sabe que él es necio. Y todos los necios que comparten con él, para ellos es evidente que él también es un necio. Solo él no se quiere convencer de lo necio que es. Dice, cuando el necio va por el camino,
Él va diciendo, me falta cordura, me falta cordura, me falta un tornillo, me falta, no tengo, soy necio, soy torpe. ¿Cómo les parece? Ahora, no es que lo diga, porque recuerden que el necio es muy elegante, ¿cierto? Muy fino, muy estilizado, camina con garbo, pero sus acciones, ¿qué dicen? Cuando él sale de la casa muy preparado, muy listo y muy majo, muy tieso, pero se va para el bar, ¿qué es lo que él está diciendo? Cuando él sale el viernes cultural de su trabajo y llama a la esposa y le dice, llego un poco tarde porque me pusieron trabajo en la empresa, pero ella sabe que es que él se fue para viernes cultural, para la zona rosa, ¿qué es lo que él está diciendo acá en su pecho? Yo soy necio. Cuando él se gasta su dinero, en lugar de comprar el mercado, de cuidar y velar por su hogar, en cosas que no sirven, en juegos, en apuestas o en vicios, ¿él qué está diciendo? Yo soy muy necio, pero ¿saben cuál es la palabra que usa el rey Salomón? Yo soy tonto, que esa es la palabra real que usa acá en el original. Yo soy un tonto, yo soy torpe. Pero no dice, pero la gente que nos rodea no es tan tonta, muchos son gerentes, muchos son empresarios, muchos son académicos exitosos, pero con sus actos, con sus acciones, en cada paso que van nos están diciendo, yo soy necio. Si ustedes salen ahora aquí de la iglesia y comienzan a caminar hacia abajo, bueno, quizás a esta hora no, pero un viernes por la tarde, un jueves por la tarde, se van a encontrar que las calles están llenas de bares. Lo que más abunda acá son las casas de apuestas y los expendios de cerveza y de trago y los bares. ¿Eso qué nos muestra? Una sociedad necia, tonta, falta de cordura, aunque ellos dicen que son inteligentes y que ese es su negocio productivo. Entonces lo que el rey Salomón nos está diciendo, el sabio no necesita decir que es sabio, pero el necio, aunque no lo diga, todo el mundo lo sabe. Increíble, ¿cierto? Increíble que todo el mundo sabe, no, ese es un necio. La pregunta es, si todo el mundo sabe que es un necio y él nos grita con sus actos que es un necio, cuando se mete al casino, cuando se mete al bar, a la casa de apuestas, al prostíbulo, él nos dice, soy necio, ¿por qué nosotros no sabemos distinguirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto distinguir a un necio? Porque el necio viene y nos plantea un negocio y nosotros decimos, sí, ese negocio está bueno. Y él me dijo que iba a venir a la iglesia si hacemos negocio. Y él me dijo que me apreciaba y que me respeta mi religión y que él también cree en Cristo. Es decir, él es necio, todo el mundo sabe que es necio, pero yo que soy sabio no logro discernir que él es un necio. Por eso me relaciono con los necios, hago negocios con los necios y termino perdiendo porque caí en las garras de los necios. ¿No le pasó así a Salomón? Salomón fue el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, uno de los hombres más inteligentes de los hebreos, uno de los científicos antiguos más extraordinarios. ¿Recuerdan cuál fue el problema de Salomón? Tuvo dos problemas serios, las mujeres y el dinero. El amor al dinero y la lujuria por las mujeres. Terminó siendo un coleccionista de mujeres. Un hombre totalmente desviado, y la Biblia dice, las mujeres desviaron su corazón, porque él no temió a Dios. Y siendo Salomón sabio, ¿por qué no pudo identificar que todas esas eteas, moabitas y todas esas otras mujeres de otros países eran necias? Y que realmente no solamente no lo querían a él, sino que lo querían engañar y querían ir a usarlo a él para introducir la idolatría en el pueblo y para hacer que todo el pueblo hebreo quedara esclavo de la idolatría. ¿Por qué Salomón no lo discernió? Porque aunque Salomón era derecho, le gustaba andar por calles oscuras, y aunque era recto en su proceder y en su conciencia, en su corazón le gustaba albergar la idea de experimentar cosas necias. La pregunta es, ¿no nos pasa a nosotros? Recuerden que ya hablamos de la canita al aire, de una vez en el año no hace daño, ¿sí? Y eso de vez en cuando no es malo. Y Salomón lo hizo y se le volvió frecuente. Lo hizo de vez en cuando y se le volvió rutina que desviaron su corazón.
El necio no es necesario que nos diga si es necio o no, lo sabemos. Anda de noche, anda con malas compañías, se relaciona mal, hace malos negocios, le gustan los negocios ilícitos, le gustan las mujeres o personas prohibidas, le gusta todo lo prohibido. Y todo eso lo hace y lo saca pecho diciendo esto es lo que yo hago. Por eso aquí dice, el necio cuando va por el camino es fácil saber. Y me llama mucho la atención porque es muy gráfico, como que nos pone a nosotros a observar ahí la avenida, ¿cierto? Y la gente desfilando por las calles, corriendo de un lado a otro, y uno viendo a dónde entran, qué compran, en qué invierten su tiempo, qué hacen, cómo es su mirada. Y Salomón dice, todas esas miradas lujuriosas, esas acciones, esas compras, esas actividades que realizan, nos van diciendo a todos que él es un ignorante. Y la pregunta es, ¿nosotros qué decimos cuando caminamos? Porque nosotros también caminamos. El necio camina y va por las calles y va por la ciudad y nos va diciendo yo soy necio, ¿sí? Yo recuerdo un juego que hacíamos nosotros y una penitencia cuando yo era jovencito y me gustaba mucho jugar en las actividades, una penitencia que le poníamos al que perdía el juego era hacer 3 saltos y saltando como un sapito gritar tonto soy, tonto soy, tonto soy, ¿sí? Y eso es lo que Salomón dice, así actúa el necio. El necio cada paso que va diciendo yo soy tonto, yo soy necio, yo soy sin sentido, soy torpe. La pregunta es, ¿qué dices tú cuando caminas? Cuando tú caminas, ¿qué leen los demás? Cuando te observan. Si pusiéramos unos jóvenes de la iglesia o los ancianos de la iglesia a evaluar la vida de ustedes y ustedes pasaran y vivieran como en especie de un reality, ¿qué podríamos leer de ustedes? ¿Qué anunciamos a nuestro paso? Cuando nos ven por la calle, cuando vamos a la casa, cuando estamos en el trabajo, ¿qué anunciamos? El necio dice yo soy necio. ¿Nosotros qué decimos? Posiblemente para vergüenza nuestra decimos yo soy sabio, pero actúo como necio. O yo creo que soy sabio, pero en realidad soy necio. O yo el domingo me porto como sabio, pero entre semana me porto como necio. Y esa es la lección de fondo que el rey Salomón nos está diciendo. El necio no es problema, él puede hacer lo que él quiera. De hecho, a él no lo esperan en la casa ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, nunca. Él va a la casa a dormir, pero él nunca está en la casa porque su corazón está en el mundo, en los placeres. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué decimos cuando nadie nos ve? ¿Qué anunciamos? Cuando hacemos publicaciones en las redes, en las relaciones de amistad, de compañerismo, ¿qué anunciamos a otros? En nuestras palabras, nuestro juego, nuestros chistes, en nuestros negocios, en nuestras intervenciones, ¿qué le decimos a otros? Yo soy cristiano pero negocio como impío, yo soy cristiano pero me comporto como malvado, ¿qué decimos? Y esa pregunta toca responderla a nosotros delante del Señor. Si cada uno debe responderse, ¿qué dice de sí mismo cuando camina? Cada paso que da, ¿qué dice? Cuando Abraham caminaba, Abraham anunciaba que era un hombre de fe. Cuando Noé obraba y anunciaba que era un hombre de fe, y la Biblia lo registra. Cuando Moisés caminaba con el pueblo nos decía que era un hombre de fe. Pero cuando Sansón caminaba, ¿qué nos decía? Que él, debiendo ser un hombre de fe, actuaba como un hombre necio, como un hombre lujurioso, sin límites morales, y pues eso es terriblemente vergonzoso. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude. ¿De qué lado están? ¿Caminan en la luz o en las tinieblas? ¿En la sabiduría o en la necedad? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿De qué lado vamos? Es muy probable que debiendo estar en la derecha, en muchos aspectos de nuestra vida estamos en la izquierda, invadiendo carril, en contravía, ganándonos todos los insultos del mundo, porque el mundo nos dice otro necio más, solo que va de espaldas. Entonces que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra hoy enseñándonos lecciones prácticas que las podemos aplicar a nuestro diario vivir, en la educación de nuestros hijos, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones. Tu palabra con tanta sencillez diciéndonos que solamente hay 2 maneras de caminar. O caminamos por la senda asignada
o vamos en contravía. El que va por el lado correcto va por la derecha, el que va por la izquierda va en contravía, aunque le parezca que va bien, aunque coseche algunos beneficios, realmente va mal. Ayúdanos, Señor, porque muchos de nosotros que nos confesamos sabios y que confesamos que tenemos tu palabra y debiendo andar por la derecha, muchas veces andamos por la izquierda, es decir, en la oscuridad, en el descuido, en las codicias y hábitos de este mundo, en las actitudes y prácticas mundanas y no queriendo que nadie nos reprenda. Incluso cuando tú nos reprendes nos molestamos, o cuando alguien nos exhorta nos incomodamos porque decimos es que es mi vida privada, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, déjeme que no es su vida, cuando en realidad debiéramos agradecer que alguien nos exhorte, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos corrija, porque tú tienes todo el derecho de hacerlo, no solo eres nuestro Creador, sino también nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Padre. Ayúdanos a caminar correcto, aunque muchas veces nos ganemos el desprecio del mundo, porque el que camina correcto camina con libertad y con la frente en alto, y camina como viendo al invisible, considerando que la vida no es solo lo que hay debajo del sol, sino preparándose para lo que existe más allá del sol. Ayúdanos, por favor, perdónanos, porque todos nosotros hemos fallado, y fallamos a diario en estas acciones y en estos pasos que damos, y rogamos que nos corrijas, y aún si tienes que permitir consecuencias dolorosas, que las podamos asumir y afrontar con gozo y con sabiduría, sabiendo que es necesario que tú nos orientes y nos corrijas para caminar bien. De lo contrario nos perdemos. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para instruir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.